Análisis de regresión y correlación lineal simple, lección 12, video 5. El objetivo será mostrarles a los estudiantes el origen de las ecuaciones que permiten estimar los coeficientes de regresión poblacionales. La competencia esperada es que al finalizar este video instruccional, el estudiante será capaz de realizar la estimación de los coeficientes de regresión para estimar la recta de regresión poblacional. La agenda a desarrollar en este apartado será hablar de la estimación de los coeficientes de regresión y por último hablaremos un poco de las medidas de bondad de ajuste. La estimación de los coeficientes de regresión se hace a través de la metodología del método de los mínimos cuadrados. Este método consiste en obtener los valores de los coeficientes, de modo que los valores resultantes de la ecuación sean los más cercanos posible a los valores observados. Siendo así, la idea es minimizar la siguiente función, la sumatoria de los epsilon sub i al cuadrado, recordando que los epsilon sub i es la diferencia entre el valor estimado y el valor observado, por lo que vamos a minimizar la función y sub i menos y sub i estimado. Eso implica que voy a minimizar una función que depende de beta sub 0 y de beta sub 1. Ahora bien, para minimizar esta función, yo les voy a esquematizar acá o les voy a sintetizar los pasos que nosotros debemos hacer. El primero de ellos es calcular las derivadas respecto a beta sub 0 y a beta sub 1. ¿Qué va a pasar acá? Voy a obtener dos ecuaciones, una con la derivada de beta sub 0 y una con la derivada de beta sub 1. Luego, esas expresiones las voy a igualar a 0. Luego que las iguala a 0, voy a obtener un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos variables. ¿Cuál es la idea? Resolver dicho sistema de ecuaciones con un poco de manipulaciones algebraicas para obtener o llegar a la conclusión que los coeficientes de regresión son estimados a través de las siguientes fórmulas y son las que les estoy presentando acá. Si alguno de ustedes tiene una inquietud por saber cómo se estiman realmente o los pasos necesarios para estimar los coeficientes de regresión, yo estaría completamente a la disposición de mostrarle el material correspondiente. Ahora bien, una vez que se han determinado los valores de los coeficientes de regresión, nos puede interesar saber qué tan buena es nuestra estimación. Y la respuesta las encontramos nosotros a través de las medidas de bondad de ajuste y en nuestro caso particular a través del coeficiente de determinación. Antes de entrar en detalle con el coeficiente de determinación, se hace necesario hablar de algunas fuentes de variabilidad que se originan en el análisis de regresión. Fíjense bien, si nosotros tomamos la diferencia entre el y sub i menos el valor promedio de y, obtenemos la desviación total de las observaciones, del valor observado menos el valor promedio. Si hacemos la diferencia entre el valor observado y el valor estimado, tendríamos la desviación no explicada, que es lo que nosotros llamamos el error. Y como tercer paso, si obtenemos la diferencia entre el y sub i estimado menos el valor promedio, estaríamos hablando de la desviación explicada o la que otorga el modelo como tal. Por otro lado, si nosotros tomamos ahora la sumatoria de cada una de ellas y las elevamos al cuadrado, en cada uno de los casos tendríamos, para el primer caso, tendríamos ahora la variación total o la variabilidad total. Para el segundo caso, tendríamos la variación no explicada. Y el tercer caso quedaría expresado como la variación explicada. A cada una de estas variabilidades se le da su respectivo nombre. Para el primer caso tendría el suma de cuadrados total, para el segundo caso sería suma de cuadrados del error, y para el tercer caso tendríamos la suma cuadrados de regresión. ¿Qué les quiero explicar? La suma cuadrados total sería la suma de la suma cuadrado del error más la suma cuadrado de la regresión. ¿Qué les quiero hacer mostrar acá? Que la variabilidad total o la variación total la he particionado en dos fuentes de variabilidad que serían la suma cuadrado del error más la suma cuadrado de la regresión. Es decir, la variabilidad total se debe a la variabilidad del error más la variabilidad que explica el modelo de regresión.
Acá les presento a las fórmulas abreviadas de cómo yo puedo calcular la suma de cuadrados de las fuentes de variabilidad que les presenté anteriormente. Fíjense que en el caso de la suma cuadrada del error, las puedo calcular o las puedo obtener por diferencia. Si despejando de la ecuación anterior, simplemente la suma cuadrada del error. Ahora bien, el coeficiente de determinación es la medida de bondad de ajuste que sirve para obtener la cantidad relativa de la variación de la variable dependiente, y, explicada por la variable independiente x, y la obtengo a través del cociente de la suma cuadrada de regresión entre suma cuadrada de total. Es una medida que se expresa en porcentaje y me va a indicar qué tan bueno es el ajuste hecho por la recta de regresión cuando se sospecha que existen dos variables que están relacionadas de forma lineal. Una vez aclarados los términos de cómo se obtienen los coeficientes de regresión y las medidas de bondad de ajuste, en el próximo video les voy a mostrar el tutorial para hacer una aplicación directa de un análisis de regresión. Estamos en contacto.